Me gustaría llamar vuestra atención a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y nuestro tema en esta mañana será nuestra deuda con Dios. Este poema o cántico, como lo llama aquí el profeta, lo encontramos del versículo 1 al versículo 1 hasta el versículo 7. Es un mensaje del profeta Isaías de parte de Dios a un pueblo que se encontraba en problemas, asediado por naciones enemigas y además sumido en prácticas paganas. El profeta entonces hace uso de este poema, de esta canción, y en este lenguaje poético trae un mensaje a la nación de Israel. Un mensaje a una nación que estaba en problemas muy similares a los que enfrenta la sociedad hoy en día. En particular, una nación como la nuestra, como podemos ver en el capítulo 3. Por ejemplo, allí en el capítulo 3, en el versículo desde el 1, dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y socorro de agua. En el versículo 4 dice, por ejemplo: y pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Esto apunta a que el Señor, como parte del juicio a esa nación, iba a poner líderes inexpertos, líderes que no tenían ningún sentido de pertenencia a esa nación, ningún temor de Dios, y eso es algo que claramente vemos en naciones alrededor del mundo y también en la nuestra. Cuando se levanta un líder cuyo corazón se opone al Señor, no es que al Señor se le escapó de las manos, es juicio de Dios sobre una nación que vive de espaldas a Él. Y el Señor continúa en el versículo 9 del capítulo 3, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿No es esta una descripción que explica claramente la situación actual, donde a lo malo orgullosamente le llaman bueno? No lo disimulan, al contrario, lo publican. El versículo 11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Así que vemos claramente que era una nación que se encontraba en una situación muy parecida a la de la sociedad actual. Pues bien, aquí está el profeta Isaías explicando al pueblo en este capítulo 5 la causa de todos sus problemas y sufrimientos. Isaías, al igual que todos los demás profetas, era inspirado por Dios para hablar a su pueblo Israel. Pero recuerden que este pueblo Israel en el Antiguo Testamento era un tipo, un modelo, usado para anunciar una serie de verdades del trato de Dios con la humanidad. Dios no es solo Dios de Israel, sino que toda la humanidad le pertenece, el mundo entero y lo que en él habita. Ahora, sabemos que Dios tuvo un trato especial con esa nación en la antigüedad, de la misma manera que ahora tiene un trato especial con su iglesia. Israel, el remanente de Israel, es tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando vemos que el profeta se dirige a Israel, no pensemos nunca: eso es para una nación por allá en Medio Oriente. No, es palabra de Dios para nosotros. Cuando leemos estas cosas, vemos en primer lugar
la vigencia y actualidad de la palabra de Dios. Cuando leemos el capítulo 3 de Isaías, como acabo de mencionar, describe el estado actual de una nación como la nuestra. Nuestro liderazgo político, y no voy a entrar en política ni mucho menos, pues deja mucho que desear. No me refiero ni siquiera al actual, que desde luego también, sino a una sucesión de líderes que no nos han llevado por el mejor camino. Eso es juicio de Dios. La inmoralidad en la que la sociedad se hunde es juicio de Dios. E Isaías lo describe muy bien, 700 años antes de Cristo, hace casi 3000 años que Isaías escribió estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, y describe nuestra sociedad actual. De modo que vemos que la Biblia es un libro muy especial. No es como cualquier otro libro, sino que podemos ver que su antiguo mensaje sigue vigente hoy. Aquí tenemos la única explicación aceptable, razonable, sensata de por qué el mundo está como está, de por qué las cosas son como son. Notemos, esta nación de Israel tenía problemas similares a los nuestros porque vivían de espaldas a Dios igual que el mundo de hoy. Así que el mensaje que Isaías tenía para Israel entonces es relevante para nosotros hoy, porque el problema era el mismo. Así que veamos este mensaje que encontramos en este lenguaje poético del versículo 1 al 7 del capítulo 5 de Isaías, y esperamos, confiando en el Señor, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios tiene para su pueblo y para nosotros hoy. El poema explica claramente lo siguiente, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres o amargas o ácidas. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este mensaje, queridos, ilustra claramente verdades muy relevantes para nosotros hoy, y vamos a ver en ellas el santo evangelio de nuestro buen Dios. En primer lugar, debemos mencionar el terrible hecho del desconocimiento que el hombre tiene de su origen, de dónde nosotros realmente venimos. En su maldad, el hombre ha desarrollado todo tipo de teorías para explicar su origen, desde Darwin, con su origen de las especies, hasta Freud y su psicoanálisis. Un montón de teorías han tratado de explicar el origen de la humanidad con tal de justificar su menosprecio por Dios, su desprecio por la deidad. No importa decir que venimos de los animales o que somos animales, con tal de no reconocer la mano todopoderosa de Dios que dio origen a la vida, que creó la vida. Hoy el ser humano se considera el centro del universo, mientras se hunde en un lodo de decadencia moral, fruto de su menosprecio por Dios. Pero la gran verdad es que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó la humanidad para sí mismo, de la misma manera que el amado de este poema plantó una viña para sí. ¿Es el hombre simplemente un animal? ¿Somos el fruto de un accidente cósmico que a lo largo de millones y millones de años de evolución dio origen a la humanidad?
Queridos, esto suena tan descabellado que incluso en algunos círculos científicos se está descartando. No estoy diciendo con esto que esos círculos científicos abrazan la verdadera fe cristiana o bíblica. No, pero están buscando otras teorías porque es que esta ya no cuela, cada vez menos. Entonces ahora nos dicen que la humanidad viene del espacio. En realidad somos, nuestro origen se halla en que culturas lejanas, en galaxias lejanas, visitaron hace millones y millones de años el planeta y sembraron aquí la humanidad. No sé cuál será la siguiente teoría para la siguiente generación. Cada generación tiene la suya. Pero la verdad es que el hombre es creación de Dios. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Tú puedes tratar de engañarte a ti mismo diciéndote que vienes del animal. Hay incluso algunos que se comportan como animales, pero no venimos de los animales. Somos una creación especial de Dios. Dios nos creó para su deleite, porque Él se deleita en hacer lo que es bueno. ¿Es el hombre un accidente o la corona de la creación? Veamos lo que dice allí el versículo 2. Dice, en el versículo 1 leímos: el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Hubo una labor previa. Plantado de vides escogidas. El hombre no es un animal, sino que leemos en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, la deidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dio el gran privilegio a la humanidad de portar su imagen y semejanza. Este es el lenguaje que la Biblia usa para describir la capacidad que Dios nos dio de amar, de razonar, ese deseo interno de justicia, esa capacidad de crear, de proteger y tantas otras características que Dios nos dio como parte de esos atributos comunicables de parte de Dios para con nosotros. Amamos porque Dios es amor y Él plantó eso en nosotros. Decir que somos animales es un insulto a la humanidad que despoja al hombre y a la mujer de la grandeza que el Creador nos concedió. Dios nos creó y nos puso a nuestros primeros padres en aquella ladera fértil en Edén. En el huerto del Edén el Señor puso a la humanidad creó a la humanidad en una situación privilegiada, un lugar privilegiado. En Eclesiastés 7:29 nos dice que he conocido que Dios creó al hombre recto, pero Él prefirió las perversiones. Este mundo en el que vivimos hoy no fue culpa de Dios, no es culpa de Dios. Este mundo lleno de maldad, de odio, de envidia, no es culpa de Dios. Él nos plantó en una ladera fértil, despedregada, llena de privilegios. Y nos dice también el texto que hizo también, y dice, plantado de vides escogidas, edificado en medio de ella una torre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué construían una torre en medio del viñedo? Bien, habían básicamente dos funciones para esta torre. La primera era para que para que quienes protegían la viña pudieran vigilarla. Pero principalmente era para que el dueño de la viña tuviera donde guarecerse de las inclemencias del clima y deleitarse en su viñedo. Mirar su viña, cómo estaba progresando. Se deleitaba, se ponía allí en la torre a vigilarla y estaba contento
como Dios con su creación. Dios es bueno y Dios se deleitó en su creación grandemente. Lo leemos en Génesis. Un día creaba algo y al finalizar del día, ¿qué decía? Vio Dios que esto era bueno en gran manera. Esa es la forma bíblica de describir cómo Dios se deleitaba, cómo Dios estaba contento creando, no porque necesitara, no porque estuviera incompleto y dijera un día algo como, y esto lo digo con respeto y reverencia, porque hablar de Dios es muy terrible, pero no es porque Dios haya dicho un día a la Trinidad, ¿qué hacemos? Estamos como aburridos, nos falta algo. No, jamás. Imaginar eso es, mejor no sigamos por ahí. No, Dios pleno, perfecto, suficiente, decidió crear porque quiso, porque Él es bueno, como el amado de esta viña. Construye la torre para deleitarse en su viña, para cuidar de su viña. Trabajó en esa viña, nos dio vida a nosotros. El aire que llena nuestros pulmones viene de Él. Dice el salmista que Él abre su mano y la creación se sacia. Todo lo que tenemos viene de Él. ¿Y qué esperaba Dios entonces de la humanidad? Dios dotó al hombre de maravillosas capacidades, lo creó a su imagen y semejanza, no para que se degenerara como lo vemos hoy, sino, como nos dice el versículo 7 al final, para juicio y para justicia. Ese era el propósito de Dios para nuestras vidas, para la humanidad, para que diéramos buenas uvas. El amado de la parábola siembra este viñedo en una ladera fértil. No era un terreno árido y él esperaba en vano que aquello floreciera. No, eran terrenos fértiles como los nuestros aquí, que tiras una pepa de mango y sale un árbol de mangos donde caiga. Este hombre esperaba frutos porque trabajó, aró la tierra. Dios esperaba de nosotros también y esperaba de la humanidad los frutos. Y luego Dios, y esto a mí siempre me sorprende cuando lo escucho en la Escritura, razonando con nosotros. Dios razonando con nosotros. Dios sí que podría decir con toda autoridad lo que dicen algunos padres, porque sí, punto. Pero no, es tan bueno que razona con nosotros. Y nos llama a pensar y le dice en el versículo 3, dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá. Ahora pues, iglesia local. Razonemos. ¿Les parece justo que habiendo hecho lo que hice por ustedes, ustedes me paguen de esa manera? Es lo que el Señor está diciendo aquí. Noten, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperando que diese uvas, dio uvas silvestres o amargas o ácidas o vinagres? Se dañó la cosecha. El Señor razonando con nosotros. ¿Es esto razonable? ¿Es racional que el ser humano dé la espalda a su creador y se comporte como lo hace? ¿Es racional? ¿Saben ustedes que muchas personas dicen que no creen en Dios porque son personas racionales? Hay personas que argumentan que ya tienen un intelecto tan desarrollado que han podido emanciparse de las teorías de la deidad y de mitos como los que encontramos en la Biblia, dicen ellos. Por lo tanto, son tan racionales, tan inteligentes, es que no puedo decir sabios porque no, pero tan inteligentes que se entregan al desenfreno y al degenero de una manera que nadie podría decir qué inteligentes son estas personas. Es más, vamos a razonar. Si el Señor está razonando con nosotros, intentemos nosotros entrar en esa conversación.
Vamos a buscar algo irracional en los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué hay irracional allí? La primera tabla, por ejemplo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. O mejor, perdón, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, lo estaba resumiendo como lo hizo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Perdón, el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está diciendo, es que no lo necesitas, porque yo estoy disponible para ti, yo seré tu Dios, yo te creé, yo te protegeré. ¿Qué hay de irracional en eso? ¿Para qué tener, si tienes un palacio en la mejor zona, por qué lo vas a despreciar para irte a vivir en un cambuche? No sé cómo, no me acuerdo cómo lo llaman aquí, cambuche. No, eso sería irracional, ¿verdad? Si tenemos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a nuestra disposición para clamar, para que nos acompañe, para que nos dé sabiduría, para bendecir su nombre, para tener comunión con Él, ¿qué hay de racional en rechazarlo? No matarás. Oh, eso es irracional, ¿verdad? Qué irracional es respetar la vida, ¿verdad? Claro que no, es lo más racional. Irracional es matar. Eso es, respeta a tu esposa, es decir, no cometerás adulterio, sé fiel, porque Dios ama la pureza. ¿Es eso irracional? Que un esposo respete a su compañera de peregrinaje, la honre y que sean exclusivamente el uno para el otro, con quien llorar, con quien reír, a quien acudir, con quien compartir. ¿Es eso irracional? Pero claro, son tan racionales hoy que le dan la espalda a eso, destruyen el hogar, amargan a los hijos y la sociedad refleja eso por todas partes. Esa es la racionalidad que el mundo ofrece. Y el Señor razona y nos dice esto: no hay razón en realidad para rechazar a Dios. ¿Qué hay de malo en los mandamientos de Dios? ¿Qué hay de malo en la ley de Dios? ¿Es irracional honrar al Creador? ¿Es irracional no robarle a alguien? Si tú has trabajado y has construido y has luchado toda una vida para dejar algo a tus hijos, ¿es irracional que yo respete tu propiedad, que yo respete tus cosas? No, lo irracional sería arrebatártelo. Eso es irracional. Hemos llegado a un punto del desarrollo intelectual, dicen algunos, que por listos han rechazado a Dios, y mírenos cómo estamos. Queridos, el hombre, la humanidad entera está en deuda con Dios. Tenía que dar uvas dulces, grandes, gordas, pero dio uvas vinagres, silvestres, salvajes. Yo recuerdo que hacía años había un dicho, creo que el dicho es de aquí, que no se le muerde la mano al que le da comida a uno, ¿no? Es un dicho que hay aquí, ¿verdad? Pues somos peor que eso. Dios nos da todo y si pudiéramos le morderíamos la mano, pero no podemos, cuidado. Queridos, Dios quería que nosotros tuviéramos comunión con Él. Dios nos creó porque quería tener comunión con nosotros, ser nuestro Dios. Él es un buen Padre, dadivoso, amoroso, generoso, con recursos ilimitados. ¿Cuántas personas dicen, ay, yo no haber nacido en la realeza para no tener esto o aquello? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y acudimos a Dios, entonces pasamos a tener un Dios de recursos ilimitados. Y no estoy hablando de cosas materiales, como lo voy a hablar más adelante. Porque cuando realmente de nuestro interior brotan ríos de agua viva,
lo material pasa a un plano tan de poca importancia. Dios quería que diésemos frutos de juicio y de justicia, pero contrario a eso, ¿cuál es el fruto que la humanidad ofrece hoy? En Gálatas capítulo 5 lo encontramos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Queridos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hombres. Se esperaban buenas uvas, pero la humanidad produjo uvas amargas. ¿Qué más podría yo haber hecho a mi viña que no haya hecho?, dice el Señor. ¿Qué más querían? ¿Qué más quieren? Incluso hago salir el sol sobre buenos y malos, dice el Señor. Ustedes disfrutan de cosas, dice el Señor. Si tú aún no tienes comunión con Dios, déjame decirte que disfrutas de cosas a las que no tienes ningún derecho. Dios, de manera arbitraria, por su soberanía y su misericordia inexplicable, te sostiene, pero no hay ni una sola promesa para ti, excepto el juicio. Hoy podrías estar delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir? Pero yo fui a la iglesia. Queridos, ¿qué más podría yo haber hecho?, dice el Señor. Bueno, pues hizo más. Porque incluso después de ver que la humanidad no le dio los frutos que Él esperaba, que Él merecía, que Él mismo tenía el derecho de recoger y de exigir, Él hizo más, fue más allá, y en la eternidad pasada la deidad diseñó un plan para salvar a aquella humanidad que Él sabía que se iba a perder. No a todos, Él sabrá cuántos, eso no es asunto nuestro. Él determinó a quienes salvar y diseñó un plan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos entrar en aquella reunión secreta, sublime, divina, pero con los ojos de la fe podemos verlos diseñando el plan de salvación. No, Padre mío, no los juzgues a todos, no los condenes a todos. Envíame a mí, yo voy, yo tomaré condición de hombre, yo me haré humano por ellos y daré mi vida. Y entonces el Padre pudo haber dicho: ni así te creerán, te van a decir, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el Espíritu Santo pudo haber dicho: no, porque yo iré también y cambiaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que cuando vean tu obra crean y vivan. Y entonces, al tiempo señalado, la segunda persona de la deidad vino a esta tierra. Nació de una mujer. No había palacio en el planeta que pudiese albergar la gloria de nuestro Señor, pero decidió nacer en un pesebre, porque no había lugar para Él en el mesón, nos dice Lucas. Queridos, se hizo pobre, se hizo humano. Pudo haberse hecho un ángel para salvar a los ángeles, y eso ya era humillante para el Dios Todopoderoso, pero descendió aún más, se hizo hombre. No quiso salvar a los ángeles, quiso salvar a la descendencia de Abraham, es decir, a aquellos que han tenido la fe que tuvo Abraham. No me refiero a la nación que por allá en Medio Oriente, me refiero a los que tienen la fe de Abraham, que cuando el Señor les dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, Él creyó. Y cuando nosotros escuchamos que se nos habla de esa simiente prometida, ¿qué debemos hacer? Creer. Queridos, Dios hizo más, porque envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer si no conoces a Dios? Alguno dirá: bueno, ¿y entonces qué hago? Yo vengo a la iglesia, yo ya dejé ciertas costumbres malas. ¿Qué hago?
Si no conoces aún a Dios, si no estás reconciliado con Él, si no conoces a Cristo, no dejes que pase mucho tiempo. Ve en oración delante de Dios y dile: Señor, he pecado contra ti, no te he dado el fruto que tú demandas. Esperabas de mí otro comportamiento, esperabas de mí que te adorara, que te sirviera, que te obedeciera, y he hecho todo lo contrario. Señor, perdóname, oh Dios. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí, pero ya no tengo cómo arreglar lo hecho. Merezco tu castigo, pero ya no puedo. He hecho cosas en mi vida que ya no puedo retroceder. He hecho cosas que me avergüenzan, pero ya no las puedo borrar. ¿Qué hago? Y entonces entra Cristo. No te preocupes, yo pagaré por ti. Esas cosas que te avergüenzan, las he llevado a la cruz. Dios no te podía ni mirar por causa de tu pecado. No me podía ni mirar. Y allí en la cruz, cuando Cristo tomó mi lugar, cuando Él me representó a mí y a ti, si crees en Él, el Padre vio a César en esa cruz y dijo: apártate de mí. Y Cristo entonces clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre me veía a mí. Y entonces Cristo nos redime, nos limpia. Queridos, esta parábola, este poema, nos brinda el estado de la humanidad, nos brinda la verdad acerca del origen de la humanidad. Nos dice el Señor, razonando con nosotros: ¿qué más puedo hacer? Y yo les he comentado aquí lo que Dios hizo por nosotros: enviar a su propio Hijo a sufrir y a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por todo aquel que en Él crea. Pero también a partir del versículo 5 tenemos una solemne advertencia. Por favor, notemos el paño negro, oscuro y terrible sobre el que brilla el diamante que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Maravilloso. Pero ese paño negro es la parte que dice: no se pierda, porque para el que no crea en Cristo hay perdición únicamente, hay juicio. Yo no estoy aquí para amenazarlos ni asustar a nadie. Yo no pretendo que alguien se asuste por lo que yo diga, y mucho menos que diga: oh, qué pereza estos predicadores a toda hora hablando del infierno y dando látigo y tirando piedras desde el púlpito. No, yo me voy para otra iglesia donde hay amor. No, ¿qué más amor hay que te diga alguien: sal de esa casa que se está incendiando? Versículo 5 nos dice entonces: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, hasta que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Queridos, esto lo leemos en otras palabras en Romanos capítulo 1, cuando el Señor dice: no quieren hacer mi voluntad, entonces hagan la de ustedes. ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos? Nos entregamos a lo peor, a lo peor. Ese es el corazón humano. Jeremías lo describe también: engañoso, perverso, más que todas las cosas. Queridos, nos dice la Escritura también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De hecho, en el mismo Juan 3:36 dice, lo voy a leer más bien, en Juan, capítulo 3, versículo 36, ustedes seguramente ya se lo saben de memoria, pero lo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sobre el pecado de él, como dicen algunos,
que algunos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, aquí dice que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si volvemos al razonamiento anterior, ¿qué de racional habría en elegir la condenación, la ira y la perdición eterna en lugar de elegir acudir a los brazos de aquel que nos amó y que hoy ha renovado su misericordia? Hoy tienes otra oportunidad. Tal vez mañana no. Y no es una amenaza, es una realidad. Todos sabemos que hoy estamos y mañana no. Hoy tienes la oportunidad de acudir al Señor. De igual manera que el profeta Isaías lo dice aquí, en ese capítulo 5, versículo 5. Después de rechazar a Cristo no hay más que juicio, queridos. No hay más que juicio. No rechaces este llamado. Si te condenas, no me vayas a echar la culpa a mí. Te lo estoy advirtiendo. Si alguien se pierde, que no sea porque yo no le advertí. Acude a Cristo. Reconcíliate con Él. Si aún no eres un hijo, una hija de Dios, hoy es la oportunidad. Y si ya eres un hijo de Dios y te encuentras apartado o apartada, o estás desalentado o desalentada, hoy es una buena oportunidad para volver al Señor y decirle: Señor, recuerdo cuando me perdonaste, Señor, pero aún los frutos que doy no son los que tú me pides, los que tú mereces. Ayúdame, ayúdame. Cantamos un himno que decía: prometo que con tu ayuda. Queridos, el Señor nos ayudará, nos levantará. Por favor, no te pierdas. Huye de la ira venidera y acude a los brazos del Rey de amor. Acude a Cristo hoy y te aseguro que habrá fiesta en el cielo. Él pondrá anillo en tu dedo, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera salvación.